en los bancos, ¿sí? Donde de ciertas cuentas, y por ejemplo cuando son jóvenes emprendedores, cuando están menores de 35 años y demás, entonces se les está dando el beneficio de que a ti no te lo cobran, lo causan, pero el banco lo asume, ¿sí? Pero son determinadas campañas. Si a ti te dicen que no te van a cobrar por esa cuenta que estás abriendo gravamen a los movimientos financieros, te lo deben respetar y sí lo van a causar, pero él lo va a asumir. Yo lo que creo es que no, te están diciendo es que no te van a cobrar cuota de manejo, porque no, las cuota de cuotas... manejo sí tiene, sí, como 8.000 y pico, eso sí me lo dijo ella, pero yo le pregunté por el tema de movimiento. Gravamen al movimiento sí, financiero. como en el tema de si cocinaban de otros bancos o cómo era ese asunto, porque eso no lo entiendo muy bien. Me dijo, no, nada, eso no tiene ningún costo adicional, a mí me tocó como la duda, no sé. Pues tienes que verlo, sí, exactamente. Pero, ¿qué tal donde uno maneja unas cantidades extravagantes de plata? Yo no creo que lo asuman o cómo sería ahí. No, si hay campañas, sé porque por ejemplo Colpatria estuvo en esa campaña mucho tiempo, ¿sí? Que no cobraba cuota de manejo y que no cobraba 4 por mil si tú tuvieras otra cuenta. Lo sé porque por ejemplo mi hijo se fue a ir a Manizales y entonces buscábamos eso. Yo le decía, no, espérate a que llegues a Manizales y allá abres una cuenta porque como tú vas a retirar allá para que no te cobre el retiro entre ciudades. Y encontramos que por Patria me dijeron, no, tranquila, fuimos a hacer una vuelta y averiguamos. Dijeron, no, no te cobramos ni 4 por mil ni le cobramos el hecho de que tú le consignes acá, que él retire allá, que él abra la cuenta, ábrela. Y sí, efectivamente nunca lo cobraron. Sí, pero esto financiero, eso es por lo que uno puede tener varias cuentas, porque solo una es la que está acceso al 4 por mil. Solamente una está exenta al 4 por mil. Así no le cobran lo que estamos hablando. Exactamente, pero hay bancos que ya individualmente pueden hacer la promoción por el resto, ¿sí? Bueno, entonces las causas de las crisis son elevado endeudamiento en 61%, la reducción de las ventas, nadie está preparado. Nadie está preparado frente a eso. Por ejemplo, lo que nos está pasando con la vía llano, pues se viene todo al piso. Es casi que imposible estar preparado frente a esas eventualidades. Aquí ya deberíamos tener callo, como se dice, pero no hemos todavía entendido, pero la reducción de las ventas es algo que nos perjudica. Y ahí es donde uno debería tener como el plan B, el plan C, sí, pero pues como estamos tan enfocados en el plan A, pues se nos olvida que hay que tener no todos los huevos en la misma canasta, como dicen los expertos. El otro es las pérdidas. ¿Con quién trabajas? ¿Sí? Entonces, cuando ya uno comienza a expandirse, uno puede tener pérdidas no solamente porque lo roben, sino que el personal mal capacitado, ¿sí? Si tienes una persona que no hace el proceso tal como le dices, tú le vas y le enseñas, mira, 500 gramos, ¿sí? 200 gramos de tal otra cosa, tanto de aceite y todo, la persona hace las cosas, que es muy bueno en otras cosas, pero si para lo esencial no es bueno, te va a generar pérdidas en vez de ayudarte a incrementar, ¿sí? Eso, y esas son cosas que a veces no se analizan, por eso insisto, a nosotros nos las van a decir, pero a nosotros se nos van a olvidar, ¿sí? Desafortunadamente. Bueno, los malos manejos administrativos, que ahí es donde las finanzas se denominan la sangre de los negocios, ¿sí? Es la sangre. Si tú no tienes plata para responder con las obligaciones, pues aquí se te cierran todas las puertas, así de sencillo, ¿sí? Entonces, cuando se maneja dinero, y yo soy pésima manejando dinero, por ejemplo, yo en tesorería no sirvo, porque a mí me dicen, ay, que no, que ponga este pago por encima, porque mire, ¿qué le pasó a esto? No, yo nunca aceptaría un cargo de tesorera, porque lo hice una vez en mi vida y para mí fue terrible, además porque me equivoqué. Nosotros estábamos en una empresa de vigilancia de escoltas y yo estaba en la etapa final de la carrera y estaba haciendo la práctica y nos tocaba consignar los sábados 100.000 pesos como para 100 escoltas que estaban en los puertos, en Buenaventura y en Cartagena. Y se me fue 2 veces que en vez de 100.000 le mandé 1.000.000 de pesos. Entonces, eso es muy fácil, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. Que uno es bueno detectando, cometí el error, pero ya después de que uno lo comete y hizo libro, ya espera que le vuelva la plata, ¿sí? Entonces, no soy muy buena para eso y para eso hay que entrenarse, ¿sí? Entonces, esos malos manejos administrativos no son solamente el mal manejo del dinero, sino no hacer análisis.
no sentarse y revisar. Ahorita tengo unos cuestionarios, ¿sí? Pues con Manuel les podemos pasar la presentación, que son como para que ustedes se autoevalúen, ¿sí? Y digan, esto me está pasando, si esto me está pasando es como un síntoma, como una enfermedad, ¿sí? Cuando uno dice, ay no, pero tengo las plaquetas bajas, tengo heno, tengo una leucemia o tengo una enfermedad grave, entonces hay que mirar. Tranquila. Entonces, esos malos manejos administrativos incluyen que yo debo revisar. Por ejemplo, yo tengo clientes que ellos dicen, no, es que a mí no me gusta revisar mi extracto. Yo digo, no, baje el extracto y revise. Porque el banco detecta cuando usted tiene movimientos repetitivos y a veces le quita la plata y se la vuelve a colocar. ¿Sí? A mí me pasó hace como 15 días con un cliente. Yo no sabía, pues aquí estamos en confianza, no tenemos nadie del Banco Popular. El Banco Popular le permite a usted hacer retiros de 2 millones en un solo movimiento. Yo no lo sabía, yo siempre iba 600, 600, 600, 200. Entonces hacía 4 movimientos. Entonces el cliente fue el que me dijo, no, pero estás anticuada, eso de 2 millones y una te lo entrega. Y yo, ¿verdad? Bueno, a la semana siguiente fue y me dijo, necesito que me ayude a hacer una carta porque estos del banco se me robaron los 2 millones, no sé qué. Pedí 2 millones y no me los entregó. Entonces pedí 600 y me los entregó, pedí otros 600 y me los entregó, ¿sí? Y ya me dejó sacar más claro. Pero ¿qué hizo? Le descontó los 2 millones, 15 días para que le devolvieran los 2 millones. Se los devolvieron. Dijeron, es un error del sistema. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si esos 2 millones son los con los que usted tiene que pagar la nómina o la seguridad social o lo demás? ¿Sí? Frente a eso y el banco, ay no, es un error del sistema, ¿sí? Entonces, bueno, aquí él se da cuenta, pero nosotros a veces nos puede pasar que cuando ya comenzamos a manejar ciertos recursos no nos damos cuenta. Eso que son finanzas y finalmente están relacionados con un tema de tecnología, porque yo hago todas mis operaciones virtualmente y si yo hago operaciones pido el recibo. Yo no soy desafortunadamente tan amiga de los árboles porque yo soy papel. A mí, yo veo la evidencia, yo hice la transacción y yo imprimo el soporte, yo lo guardo y lo conservo y lo digitalizo y lo subo, ¿sí? Y lo tengo ahí por lo que me dice la ley. La ley me dice que el mínimo son 5 años, ¿sí? Entonces ahí lo tengo que tener. Eso hace parte de los malos manejos administrativos y finalmente la falta de preparación para competir, que bueno, para ustedes hay que felicitarlos porque si están aquí es porque quieren crecer y competir y en eso ustedes saben que hay mucha gente. De ese indicador quiero decirles es que miren lo que sucede. Las sociedades de familia representan tienen pues en sus activos, es decir, por lo que producen el dinero, el 30% de los activos y el 40% de los ingresos de todas las empresas, ¿sí? Que reportan pues información a las superintendencias de sociedades y agrupan el 21% de la utilidad neta, ¿sí? Mientras que las empresas donde no hay familia reportan 79% de utilidad neta. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los negocios con la familia no son tan buenos como con aliados estratégicos, ¿sí? O sea, porque cuando tenemos empresas familiares tendemos a tener sueldos más altos, que bonificación por esto, que bonificación por aquello, sí, de confiar excesivamente, de que la empresa va a tener que asumir las pérdidas porque es que es el tío, es el hermano, es el primo, es el padrino, etcétera, etcétera. Entonces, las empresas donde hay mayor composición de familia solamente reportan 21% de utilidades, mientras que las empresas donde hay un número plural de socios y personas con una mejor preparación pueden generar hasta un 79% de utilidades, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, pues, traje ahí un tema que se llama NIM para pymes porque si usted quiere crecer, va a llegar el momento en que a usted no le es suficiente generar 12 millones de pesos al mes, ¿cierto? Entonces, debe irse preparando para llevar contabilidad, porque esa será una de las obligaciones que tiene.
que tener. Y la contabilidad tuvo un cambio pues muy grande desde el año 2009 a este momento. Antes la contabilidad se llevaba muy tradicionalmente, ¿sí? Pero resulta que todos los países llevaban algo que se llaman normas internacionales de contabilidad y nosotros llevamos contabilidad como suma huevos. Entonces nosotros ya no estamos en un terreno donde podamos hacer localmente lo que queremos, sino que es en un plano internacional, se lleva bajo unas normas internacionales, donde yo pueda ir a otros mercados, que por ejemplo, conozco muchos negocios que aquí en el país no son tan valorados como afuera. El de las artesanías es uno de esos, que le va mejor exportando que vendiendo localmente. Aquí le quieren dar 5.000, 10.000 pesitos. Le ponen el precio. En el exterior, y en el exterior les va muchísimo mejor, ¿sí? Porque le pagan en dólares, porque con una venta de 100 productos que de pronto le costó todo un mes, aquí venderlos pues en una sola venta, en un solo cliente, puede recuperar la inversión, ¿sí? Es un mercado de mucho cuidado, pero entonces con esa orientación es que se hizo el tema de la contabilidad. La contabilidad no es local, la contabilidad es internacional, ¿sí? Entonces para eso nosotros necesitamos saber estos conceptos muy claros, ¿sí? Entonces, ¿qué son los activos? ¿Qué son los pasivos? Se los hice en 2 columnas, ¿sí? Este tema es como para que ustedes comiencen a hacer su ejercicio. ¿Ustedes qué consideran que son activos de su empresa? Por ejemplo, María Elena, ¿cuál considera que es su principal activo en la empresa? Pues mis máquinas son las que hago mi vinagre, las máquinas y el inventario que por ejemplo tengo botellas para envasar vinagre. Esos son mis activos. Todo, exacto, perfecto. Son los recursos económicos que se espera le brinden beneficios económicos, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que el activo mío es la moto, ¿sí? El activo, y está bien, puede ser una moto, pero que esté en buen estado, ¿no? Porque es una moto. Muy bien, pero sí, es su activo. Pero entonces, por ejemplo, digamos, Karina pasó de vender 100 arepas a vender 1.000 arepas, y entonces, ¿qué será mejor? Que usted se vaya a entregar las motos o que usted contrate el transporte. Que usted contrate el transporte, porque usted debe enfocarse en lo que usted sabe hacer, garantizar su producto, ¿sí? Y usted lo que pasa es que, como cuando compramos un pollo de frisbee, ¿sí? Yo quiero comer pollo de frisbee, ¿qué pasa? Y no quiero ir al restaurante, quiero comer de la casa, pues yo pago el domicilio, ¿sí? Sus productos tienen que ser tan buenos que el cliente quiera pagar el domicilio con tal de tener su producto, y que usted no tenga que salirse de su línea de producción, de vigilar que esas arepas vayan perfectamente empacadas, vayan muy bien llevadas, y que además consiga uno que no las vaya a desbaratar en el camino, por decirlo de alguna manera. Pero usted no debería colocarse en el trabajo de tener que tener una moto, con todo el tiempo que además le debe implicar una moto, porque cuando uno tiene un vehículo, usted tiene que llevarlo a la revisión tecnomecánica, bueno, supongamos que tiene que ir a pagar el impuesto, tiene que ir a cambiarle la llanta, a cambiarle el aceite, le va a quitar un tiempo, ¿sí? Que ese tiempo usted se lo paga a una persona que se dedique a ser transportador, y vaya y lleve las arepitas, pero además ese valor usted no lo va a asumir, sino que lo debe asumir quien se las va a comprar, ¿sí? Entonces, ahí es cuando la invitación comienza a pensar qué activos son realmente importantes en su negocio. Mientras que usted no sea una empresa, esos activos no se deprecian contablemente, ¿no? Porque cuando ya usted sea una empresa, entonces toca hacer todo un proceso, decir, bueno, esto tiene una vida útil de tanto tiempo, ¿sí? Y a veces usted ve que ahí sigue la moto, pero para los libros de contabilidad ya está depreciada, ya no sirve, ya aplican otras normas, ¿sí? ¿Qué otros ejemplos tenemos de activos? Por ejemplo, aquí que tenemos servicios o otras cosas, ¿cuáles podrían ser activos de su servicio? También la maquinaria y los productos ya. Para las artesanías. Sí. ¿Y para ti qué podría ser un activo? Los equipos de topografía podría Los- ser. Pero también sabes que intangibles como un software, por ejemplo, el Eso quiere decir AutoCAD. las licencias del CIE, de todos los programas que uso para el procesamiento de los datos que saco de los equipos. Listo. ¿Para ustedes qué sería un activo?
La instalación de la empresa puede ser establecimiento. El predio Sí. o los equipos, sí, también. Los empaques, las marcas, todo eso es activo. Y cuenta el dinero en la cuenta También. de la empresa. Sí, los activos tienen una clasificación. El primero se llama efectivo y equivalentes al efectivo, que son las cosas de las que usted puede disponer más rápidamente, ¿cierto? Entonces, que tengo en la cuenta de ahorro, en la cuenta corriente, no se incluyen sobregiros ni nada de esas cosas. Luego vienen los inventarios, las cuentas por cobrar, ¿sí? Que me deben tanto, ese hace parte de los activos. Lo que llamamos propiedad, plan de equipo, que lote destinado exclusivamente para la producción. Señora. Y la marca. La marca es un activo, sino que se llaman intangibles, ¿sí? Porque, Licencias y eso también. señor, Licencias, licencias. sí. Software. Sí. Software, siempre y cuando el software esté en capacidad de generar utilidad, ¿sí? Señor. Y sea legal. Y sea legal, exactamente. Porque hay mucha gente que descarga una copia gratuita de Windows, de Excel y demás, y a veces lo que hace es dañarle el equipo, ¿no? Porque pues, esa es una clave, porque muchas empresas que ya están medio formalizadas, entonces no pueden presentar ciertos informes o ciertos reportes, ¿sí? Que es parte de lo que tenemos que tener aquí en mucho cuidado. Es que, por ejemplo, con el tema de la pandemia todo es virtual, ¿sí? Las declaraciones son virtuales, la declaración de industria y comercio se puede hacer virtual, inclusive como anécdota para nosotras, porque la presentamos acá en Restrepo. Restrepo es el único municipio en este momento que hace la declaración de industria y comercio en físico, ¿sí? Sí, aquí toca venir, presentarla. Sí, porque por ejemplo he presentado para Granada, para Guamal, para otros municipios, Vista Hermosa, municipios están muy lejanos y demás, en el instituto donde les comentaba Manuel que trabajaba. Yo soy la representante legal de un instituto de educación y y ahí ofrecemos cursos complementarios de robótica, de inglés y demás para los niños en las jornadas escolares. No, pero sigan, bien pueda. Y en ese nos toca pagar en todos los municipios industria y comercio, y se hicieron los formularios virtuales, ¿sí? En cambio en la CEP uno tiene que traer el formulario, le dan el recibo, vaya al banco, paguen el banco y vuélvanos a traer la consignación para nosotros darle la factura. Pero bueno, pues... Y tanto así que se conoce la señora que lo hace. Sí, exactamente. Sí, ellos lo conocen uno bastante bien. Bueno, entonces, que nos quede claro que tenemos de activos, porque hoy en día no nos están pidiendo el desfalco que se ha cometido por parte de muchos contadores al dar un certificado de ingresos y retenciones que no es real. Ha llevado a los bancos a que ellos inclusive no contratan, ya no están exigiendo balance de apertura, sino que le hacen una entrevista con un psicólogo para saber si están mintiendo o no. ¿Sí? Entonces ellos le dicen, no se preocupe, tranquila, dígame, ¿cuánto es el monto de sus activos? Y entonces usted dice, tanto, y ellos saben si usted está mintiendo o no. Y para los préstamos también,